Muy bien, queridos amigos. Entonces, en la parte tercera y última de esta grabación, chicos, vamos a ver las razones o las relaciones financieras, ya que básicamente se conoce como ratios a los estados financieros. Ya, entonces, nuestro curso es Fundamentos de Finanzas. Y para hacer nuestra planeación financiera, para conocer las finanzas de nuestra empresa, es indispensable que con nosotros podamos analizar un estado financiero y en función a esa información poder tomar decisiones y hacer conclusiones respecto a la información financiera que se está presentando en nuestra empresa. Entonces, en ese contexto vamos a desarrollar y conocer lo que comúnmente nosotros o generalmente y es muy conocido el nombre de ratios financieros. ¿Ya? Esta tercera parte, chicos, lo vamos a desarrollar básicamente en función a saber qué es una razón financiera, explicarles los 5 ratios financieros que tienen mucho que ver con la planeación financiera y el día lunes, si mal no recuerdo que nos toca, entonces vamos a avanzar sobre ya el contenido de cada uno de ellos. Pero yo les voy a explicar de manera concisa y voy a tratar de ser muy que ustedes me entiendan para que sepamos cada tipo de ratio a qué información nos va a brindar. Y en función de la información que nos va a brindar, nosotros hacemos nuestra planeación financiera como les indicaba. Entonces, las razones o relaciones financieras, en primer lugar, y muy importante, son relaciones financieras, o en otras palabras, eh, es una división, chicos. Es una división entre partidas de nuestros estados financieros cuyo resultado nos da cierta información respecto a la situación real de nuestra empresa. Ya, entonces, las razones o relaciones financieras es el método de análisis de estados financieros más utilizado en el mundo, chicos. Y bueno, en gran parte de la zona de Sudamérica. ¿En qué consiste? En hacer relaciones, en establecer relaciones de una partida del estado financiero con otra. Es decir, tenemos dos variables de las que se obtienen, ¿ya? Y bueno, esas variables generalmente, esas partidas generalmente, bueno, siempre se usan en función al estado de situación financiera y al estado de resultados. Y haciendo esa relación, haciendo esa división entre esas dos variables o entre esas dos partidas, nosotros obtenemos un resultado o un cociente. Y ese cociente a nosotros nos da una información referente a nuestra información financiera. Entonces, una de las variables actuando como numerador, ¿no es cierto? Y otra variable como denominador, haciendo una división. Es corriente en nuestro medio llamar a estas relaciones como ratios financieros o indicadores financieros. Entonces, ¿cuáles son esos ratios que trabajan, que funcionan dentro de nuestro mundo financiero y económico de las empresas? Aquí los tenemos. Son 5, chicos, y cada uno de ellos nos da determinada información. Los ratios o razones de liquidez. ¿Ya? Hablamos de liquidez, hablamos de dinero. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis en ratios, obviamente que la respuesta o la conclusión que nosotros vamos a sacar según esos ratios es que si es que mi empresa ya en este momento dispone o no dispone de dinero para afrontar sus obligaciones, sus deudas. Vamos a determinar esa información. Ratios de liquidez, determinar si mi empresa tiene o no tiene dinero. ¿Ya? Entonces sabemos que con el dinero hacemos todo en temas económicos y financieros. El segundo grupo de ratios, chicos, son los ratios o razones de rotación o de gestión. Entonces, ¿qué información nos da esto? Nos hace ver cómo está funcionando nuestros inventarios. Entonces, cuando estamos hablando de finanzas, ¿por qué hablamos de inventarios? Porque si nosotros convertimos los inventarios en dinero, vamos a tener liquidez, vamos a tener solvencia y vamos a generar
rentabilidad. Entonces, esta información de las razones de rotación o de gestión, ¿qué me dice? Cómo están funcionando mis inventarios. O sea, cómo se mueve el inventario de mi empresa. ¿Cuál es su rotación? Ya, por ejemplo, si me dicen, y tú tienes una empresa de carros, la rotación en una empresa de carros generalmente es 2 ventas de carros por semana, una rotación lenta, pero eso no podemos generalizar el tipo de rotación de una empresa de carros con el tipo de rotación de una empresa de pasteles, por ejemplo. Donde sabemos, si un carro no se vende un mes, no hay problema, no se vende un año, no hay problema, pero si un pastel no se vende en 2 días, ya hay problemas. Entonces, para hacer esas razones, para analizar estas razones financieras, también nosotros tenemos que conocer básicamente y de forma importante la forma de cómo funciona la empresa, la naturaleza de la empresa. Entonces, aspectos importantes. Las razones de solvencia o endeudamiento. Saber si es que mi empresa está en la capacidad de acceder a nuevos créditos. Eso es importante. Entonces, con la información del estado de situación financiera y el estado de resultados de nuestra empresa, haciendo esas relaciones, nosotros sabemos si la empresa puede endeudarse o no puede endeudar. Y si es que se endeuda, hasta qué cantidad puede endeudarse. Los ratios o razones de rentabilidad. ¿Cuánto de ganancia obtengo en un determinado periodo? ¿Ya? ¿No es cierto? Rentabilidad, la ganancia que genero. ¿No es cierto? Y bueno, los ratios de valor de mercado. Saber cuál es la situación de mi empresa frente a otra empresa. Cuál es el posicionamiento de mi empresa en función a otras empresas para así generar mayor valor en nuestra empresa. Entonces, según esos criterios, según esas funciones, nosotros desarrollamos nuestras razones financieras para hacer un adecuado planeamiento financiero. Entonces, contador, una consulta pueden decirme. A saber finanzas es saber analizar un estado financiero, obviamente que sí. ¿No es cierto? Obviamente que sí, porque a nosotros nos permite conocer al detalle cómo funciona la empresa y en función a ese detalle nosotros poder tomar decisiones financieras que impacten y que nos ayuden a llevar al éxito a nuestra empresa. Entonces, a manera de recapitular, el día de hoy, chicos, hemos desarrollado conceptos de estados financieros, que son informes contables respecto al movimiento financiero de la empresa. 2. Tenemos 4 estados financieros, los cuales siempre van acompañados de las notas de los estados financieros, que es una forma de explicar los saldos que nosotros presentamos en nuestros estados financieros. Los estados financieros tienen que tener ciertas características, y dentro de ellas, que un estado financiero se pueda comparar entre periodo en periodo, porque eso nos ayuda mucho en las finanzas, que sea confiable, que sea oportuno y que sea de calidad. Y hemos visto los modelos y cómo se lee un estado financiero básicamente. Y ahora estamos desarrollando los ratios financieros. ¿Para qué? Para que nosotros, en función de esas relaciones que nosotros hacemos, podamos saquemos conclusiones de cómo está funcionando nuestra empresa. Entonces, en ese contexto, chicos, vamos a continuar nuestras clases de aquí en adelante. Entonces, yo agradezco su atención y como les decía, estamos apoyando en unos temas administrativos en la institución, pero no quiero que eso sea excusa para dejar de avanzar nuestro curso. Entonces, chicos, gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase y por favor, este material yo se los voy a enviar así completito, cosa que para la siguiente clase ustedes me hacen un formulario de fórmulas o un formulario de ratios. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, ponen ratios de liquidez, título, ¿no es cierto? Ustedes en su formulario van a hacer ponerse título, ratios de liquidez. Subtítulo, razón corriente circulante. Título. Abajito van a poner la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de este ratio? Por ejemplo, razón corriente. ¿Cómo se obtiene esta razón corriente? Dividiendo entre los activos corrientes entre el pasivo corriente. ¿No es cierto? Y terminan esto, abajito ponen interpretación. Por cada un sol que la empresa requiere para pagar sus deudas, la empresa tiene un sol 90, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos datos, título, subtítulo, la fórmula y la interpretación. Esto a manera de resumen. Esto conocemos. Planeación financiera va a ser un
Chancay para muchos. Entonces, listo chicos. Tenemos esa información y ahora solamente nos queda hacer el resumen de toda esa ficha que yo se los voy a enviar mañana y nos vemos el día lunes. Gracias, buenos días.